8:18. Aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Buenos días, muchas gracias. Y gracias a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema, quiero hacer 2-3 apuntitos muy rápidos. Por lo cual vengo contento hoy. Lo primero, la primera dosis de realidad que han recibido estas, o al menos abiertamente lo aceptan, es que no habrá recursos para todo lo que han planteado. Y lo otro, que lo comentábamos fuera del aire también, es que lo poco que va a haber lo voy a dedicar al gasto social, cualquier cosa que ello signifique, y además en una ingenuidad y en una ingenuidad elevada, no sé qué potencia, el ingeniero Jiménez dice, por cada peso que pongamos nosotros, el sector privado va a poner 20 para las obras de infraestructura porque no alcanza para todo. Y dice uno, ¿cómo es posible que el que está, perdón por el correcto francés, jode y jode en contra del aeropuerto, que está en una obra que ya llega a casi el 40%, aferrado a que no se haga, y todavía le dice al sector privado, y vas a poner 20 pesos por cada uno que ponga yo, cuando estás rompiendo contratos, violando su contenido? Dice uno, bueno, ¿en qué mundo vive? Yo creo que el ingeniero Jiménez Espriu se quedó en la época de la regla de cálculo. Esos son los cálculos que saca, pone acá y agarra la cosa del medio y hace sus cálculos. Esa es una cosa. La otra cosa es, en la entrevista que le hizo el compañero de aquí de Imagen, Ciro Gómez Leiva, al presidente, cuando dice, Mid no funcionó como candidato, que además en la primera plana hoy de Excelsior, eso es lo que se nota, así es. Entonces, yo recuerdo todos los improperios y molestias de algunos amigos que se molestaron casi a perder la relación, cuando yo decía e insistía, es el peor candidato que pudo nominar el PRI. Y yo decía, es el peor candidato, se me echaron encima. Hoy el presidente está reconociendo que no funcionó, no era... José Antonio, como lo comentamos aquí, es una persona que tiene muchas prendas personales, su honradez, su sencillez, su experiencia como funcionario público, su formación académica, pero como candidato no sirve. Él no es para esas danzas, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, por esas cosas es una especie de reivindicación tardía, por eso vengo contento. Pero vayamos al tema. Vayamos al tema. Hace 2 o 3 días, o 2 días, Paco, en su espacio televisivo, ya ves que él acostumbra de entrada a hacer una especie de editorial, hace un planteamiento. E hizo un editorial o un comentario donde expresa sus opiniones en relación con la absolución de la maestra, que es la parte central de su comentario. Eso ya, hablas de Paco Sea, ¿no? De Paco Sea, sí, el compañero nuestro, ¿no? Entonces, eso no lo toco porque ya es conocido de todo. Pero hay 2 elementos que agregó Paco a su editorial que no han sido justipreciados, y yo se lo puse en el en un tuit. Uno de ellos es que menciona un caso muy similar al de la maestra por el daño causado al país, por la corrupción, por el boato con el que se mueve él y su familia, que es el caso del todavía senador Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y los excesos de la familia, los carros del hijo, los perros estos en un jet privado de su hija, etcétera. Pero luego hubo otro elemento también que prácticamente nadie ha reparado en él. El problema de la ley. ¿Por qué está la maestra siendo absuelta? ¿Hay alguna laguna legal? O como dicen los clásicos, el que hace la ley hace la trampa. En estricto sentido jurídico, quien debió haberla señalado es el sindicato. Sí, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero dice uno, ¿por qué razón mantenemos en los textos legales el que un sindicato
no deba publicar su estado de resultados y su balance mes a mes, tomando en cuenta, en el caso, por ejemplo, del CENTE, estamos hablando de 1.200.000, 1.180.000 integrantes, donde hay una imposibilidad, vamos a decir, que se comuniquen o cada uno. Y además, si bien en estricto sentido jurídico, los recursos del sindicato no son recursos públicos, sino es parte del salario o del ingreso del trabajador, lo cual le da un carácter de recurso privado. Pero yo creo que, dadas las condiciones de opacidad, de falta de transparencia que tenemos en México, no entiendo cómo los legisladores no han hecho las modificaciones legales necesarias y obligadas, agregaría yo, para que los sindicatos informen a la opinión pública y primeramente a sus integrantes de cuál es el movimiento financiero mes a mes. Pienso que con eso se avanzaría mucho en enfrentar ese problema. ¿Por qué, Pascal? Si tenemos un sindicato de cierto nivel para arriba, vamos a ponerlo, porque pues un sindicato de una empresa con 40, 50 trabajadores, pues en realidad es poco lo que podría pepenar el líder, vamos a ponerlo de esa manera. Pero sindicatos como el de la Comisión Federal de Electricidad, el de Petróleos Mexicanos, el del Seguro Social, el del ISSSTE, en este caso el del CENTE, la FETSE, que dirige desde el Mesozoico Superior Joel Ayala, son sindicatos que manejan recursos, no voy a decir ilimitados, pero sí recursos cuantiosos y que en corto tiempo sus secretarios generales o sus dirigentes máximos obtienen riquezas a niveles ofensivos, Pascal. Y no hay la discreción o la mesura para no hacer la ostentación ellos y sus familias. Deja tú los vehículos, pero las mansiones, los departamentos en el extranjero, las joyas, yates, etcétera. Y también detalles como estos, Pascal. Ha habido notas periodísticas reiteradas en relación con el comportamiento en el caso de Comisión Federal de Electricidad, de este espectáculo casi digno de la etapa del esclavismo, donde están mujeres esperando la salida del dirigente para que él escoja a una, etcétera, en aras de obtener alguna plaza o algún empleo. Es decir, ha llegado este uso de los recursos de los trabajadores o de recursos para una mejoría, para capacitación, para difusión, etcétera, y nadie sabe, excepto un grupito muy pequeño de los que integran el comité ejecutivo o de los allegados al líder. Yo creo que si efectivamente estas huestes de Morena al llegar al Congreso realmente quieren combatir o empezar a enfrentar el problema de la corrupción, creo que podrían empezar por ese tipo de situaciones. Mira, fíjate, nos hace un apunte interesante nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa, que cubre el Senado de la República. El Senado de la República. Dice, sí hay esa transparencia de sindicatos que reciben dinero del gobierno como el CENTE. Ya está en la Ley Federal del Trabajo, pero ninguno lo cumple y la autoridad no lo obliga. Ahí está. Es decir, o sea que ya es un tema de voluntad política. Es un tema de voluntad política, sí, que es peor aún porque es una muestra de corrupción, porque estás solapando, qué bueno el apunte, que ya está esto como texto legal, pero es lo mismo, es letra muerta. Dice, bueno, más a mi favor, con estas dos bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados de Morena, exigirle a esos sindicatos, porque además están incumpliendo la ley, exigirle a la Secretaría del Trabajo, que ella sería la responsable, vamos a decir, tomando en cuenta que está en la ley reglamentaria del artículo 123. Esos dos elementos que añade Paco a su comentario le dan un gran valor porque, además del caso de la maestra, está señalando algo que normalmente dejamos de lado. Todo en contra de la maestra, pero hay una lista, no voy a decir interminable, pero hay un buen número de dirigentes sindicales, para no recordar los de la CTM que ya fallecieron, pero que también su nivel de riqueza era ofensivo a nivel de jeques en un determinado momento. Yo creo que hay muchas cosas relativamente fáciles
que solo requerirían, como tú bien apuntaste ahorita, voluntad política. Habrá en el siguiente gobierno la voluntad política para hacer que eso se transparente, para que los trabajadores sepan cómo se usan sus recursos. Ahora, dice, bueno, es que si nadie protesta están contentos. No, si nadie protesta es porque tienen pánico a que sean despojados de su plaza con marrullerías o con cuestiones inventadas. Yo creo que ese sería un buen principio, pues, para exhibir toda esta podredumbre. Simplemente quitar ese dique que está ahí y torrentes de excremento sindical brotarían ahí. Sería una peste en los primeros meses, pero posteriormente el ambiente se airearía, Pascal, y tendríamos así un buen principio, porque el mensaje que se estaría enviando sería un mensaje muy, muy positivo. Por eso traje a colación este editorial de Paco, que ha causado un gran impacto. Mucha gente ha dicho, estamos contigo, Paco. Ojalá y eso contribuya a que las personas que leyeron o que vieron este mensaje de Paco se involucren, Pascal, expresen su punto de vista, porque de otra manera pues va a quedar como un gesto valiente de Paco, pero al final de cuentas nada concreto lograríamos. En cambio, si las nuevas bancadas de Morena exigen que se cumpla tal como está planteado en la Ley Federal del Trabajo, ese sería un gran avance y además un muy buen primer paso en esa lucha. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 9.